Hola de nuevo, chicos. Como les indicaba, lo prometido es deuda. Vamos a ver un tema además de lectura. Vamos a comenzar con el primer tema de redacción. Redacción, recuerden que es nuestra segunda sección donde solamente tenemos 25 preguntas. En los clips anteriores vimos temas de lectura, idea principal y subtema. Y es que de hecho a lo largo de todos estos bloques, desde tipo de texto, género literario y tipo de discurso, también son temas de lectura. Pero lo que vamos a ver ahora va a ser la primera pregunta de redacción. ¿Cuál es esta? Generalización. ¿Por qué me gusta ver este tema acompañado con la idea principal? Porque básicamente, aunque estamos hablando de otra sección y estamos hablando de otro formato, de hecho, esta pregunta de cuál recoge de mejor manera el contenido general del texto tiene bastante relación con la idea principal, porque de hecho ambas preguntas aluden a lo mismo. Contenido general. Podríamos decir inclusive que la sección de Reda es un refrito un poquito extraño o un resumen de lo que es la sección de lectura. Estamos hablando de las mismas preguntas, pero de una forma un poquito distinta. Antes de esto, sin embargo, y antes de comenzar con este tema de generalización o cuál recoge de mejor manera el contenido, me gustaría puntualizar algo bastante importante sobre el formato de Reda. Con Reda tenemos, ya lo saben, lo han visto, textos o segmentos un poquito más pequeños que en la sección de lectura. En la sección de lectura yo tengo textos de 4, 5, 6 párrafos, de 99 líneas inclusive, pero aquí yo voy a tener párrafos bastante más pequeños y vamos a trabajar con ellos ya no tanto en contenido, sino más bien en formato. Por eso se le llama a esta sección redacción, donde ya no vamos a tener ese razonamiento tan profundo en los textos, sino más bien cuestiones de redacción, cuestiones superficiales dentro del texto. Estos textos, además de que son pequeños, están numerados, ¿verdad? Es decir, yo tengo una línea y en medio tengo un inciso 2 y abajo 3, 4, 5, hasta el 15 o hasta el 20. ¿Por qué son segmentos numerados? Porque yo no voy a leer todo el texto de forma completa, sino que más bien voy a tomar partes del mismo texto para contestar mis preguntas. Una cosa muy importante y que también tiende a confundir mucho en un principio es esto de aquí, los puntos suspensivos en Reda. ¿Qué es lo que significan? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo los vamos a interpretar? Bien, exponemos al menos 4 casos que ustedes pueden encontrarse en las opciones en esta sección de redacción. Primer inciso, tenemos puntos suspensivos antes y tenemos puntos suspensivos después. Y en medio de ello tenemos nuestro texto. Y eso se encuentra quizá en la línea número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en Reda vamos a retomar partes del texto para introducirlas en nuestras opciones. Aquí no son opciones inventadas, sino más bien aquí sí es de forma bastante literal un copia y pega del mismo texto. ¿Qué significa esto? En redacción, en realidad, lo que vamos a tomar como respuesta, la mayoría de los casos, si no es que siempre, va a ser solamente esto. De hecho, muchos me preguntan en asesorías sobre las preguntas de elisión o de omitir. ¿Qué significa omitir? Eliminar pleonasmos, redundancias, sinónimos o cualquier tipo de repetición en el texto. ¿Por qué se elimina? Porque pues no es necesario. ¿Pero qué vamos a eliminar? Muchos llegan y me dicen que es de alguna forma una duda muy justificada. Aquí me dice línea 1, entonces significa que voy a eliminar toda la línea 1. No, lo que voy a eliminar es solamente esta palabra o frase, en dado caso, dentro de la misma línea 1. La línea 1 significa algo más extenso. De hecho, en la línea 1 hay algo que se dijo antes, por eso hay puntos suspensivos. Y hay algo que se dijo después, puntos suspensivos. Pero de aquí, lo único que voy a omitir o eliminar va a ser lo que se encuentra en medio de los puntos suspensivos. Lo que está antes y lo que está después simplemente me sirve como contexto. De hecho, en estas preguntas de eliminar o de omitir, sí es necesario leer parte del texto para saber qué realmente sí voy a eliminar, pero solamente voy a eliminar lo que está en medio de los puntos suspensivos, es decir, lo que se encuentra en la opción o el inciso número A. En el inciso A, no el número A. Bien. Número 2, segundo caso, representado en 2 partes. Esto es un guión. Caso número 1, en el que yo tengo un texto, punto suspensivo después. Caso número 2, en el que yo tengo puntos suspensivos y después el texto. Y todos estos se encuentran quizá en esta línea. El asunto es que yo puedo encontrar incisos en los que, por ejemplo, yo tengo inciso A
y tengo un fragmento de la línea 1. Inciso B y C, tengo un fragmento de la línea 2. Esto quiere decir nuevamente que solamente estamos trabajando con fragmentos y pedazos del texto. En los dos incisos, aunque estamos hablando de la misma línea, solamente estamos hablando de un pedazo de la línea 2 y otro pedazo de la línea 2. Y eso es lo que te indican. De hecho, inclusive aquí escribo con mayúsculas, porque de hecho esto simplemente implica que aquí iniciamos la línea 2 y por eso no son necesarios los puntos suspensivos, porque esto te indica que simplemente aquí iniciamos el texto, pero los puntos suspensivos te indican que la línea 2 continúa. Aquí, por otro lado, esto implica que esto es una continuación de una idea, los puntos suspensivos. ¿Y por qué no son necesarios los puntos suspensivos en esta parte? Pues porque de hecho aquí te indica que aquí terminó la línea 2. Es por eso que aquí no son necesarios los puntos, porque aquí inicia, y aquí no son necesarios los puntos, porque aquí termina. Fragmento de la misma línea. Tenemos un tercer caso, este también es muy importante, donde encontramos los puntos suspensivos en medio. Yo tengo texto y tengo más texto por este lado, todo en la línea 3. Aquí, ¿cómo vamos a trabajar? Lo que te está indicando básicamente este inciso es que la línea 3 es demasiado grande como para que se pueda representar en un solo inciso. Es decir, probablemente toda la línea 3 sean 3 líneas, de tal forma que representarla en el inciso C sería bastante poco práctico. Por ende, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente recortamos y reducimos. Y esto significa que se sobreentiende toda la línea. Lo cual, que si encuentran puntos suspensivos en medio, al menos aquí sí tienen que leer todo, porque esto implica leer toda la línea 3, al menos. Toda la línea. ¿Y por qué se ponen los puntos? Por practicidad, simplemente para no representar toda la línea en el inciso. Último punto, sin puntos suspensivos. Supongamos, chicos, que la línea número 4 es bastante pequeña, que consta ya sea de 2, 3 palabras o inclusive de una sola palabra. Aquí no son necesarios los puntos suspensivos porque todo lo puedo trasladar al inciso. De hecho, esto es lo contrario del caso número 3. El caso número 3 implica línea muy grande, puntos suspensivos en medio. Caso número 4, la línea consta de 2 palabras o una frase o una sola palabra, por ende, no son necesarios los puntos suspensivos. Esto significa que todo esto es la línea número 4. Como ven, chavos, esto en realidad no tiene mucha ciencia, aunque entiendo que en un primer momento, si realmente no estamos familiarizados con la forma o el formato del texto o del examen, por supuesto que vamos a estar un poquito perdidos, pero como ven, esto en realidad es bastante sencillo. ¿Cuál es mi respuesta? Solo lo que está dentro de los incisos. Lo demás es para contextualizar. Y lo iremos viendo más adelante. Denme un segundo aquí nada más para borrar. Pero ya dejando de lado un poquito esta introducción de lo que es el formato de REDA. Vamos ahora con qué recoge de mejor manera el contenido general del texto. De hecho, a lo único que alude esta pregunta es a buscar cuál es la línea principal del texto o el fragmento principal del mismo. Ya dijimos que REDA está numerado del 1 al 15 o del 1 al 24. Depende de cuál sea la extensión del mismo texto. De estas líneas, yo voy a tomar cuál es mi resumen principal del texto, porque lo que busco con cuál recoge mejor el contenido es un resumen, o inclusive tomar solamente partes o fragmentos del mismo para crear un resumen del mismo. Primer momento, entonces, decimos que aquí encontramos siempre líneas generales. Generales y completas. Cabe señalar, chicos, que también es bastante preciso indicar que estos ejercicios de cuál recoge de mejor manera el contenido del texto, en ocasiones ya ni siquiera es tan necesario leer el texto para poder contestar, porque inclusive la misma pregunta, si leemos bien la pregunta, aunque sea muy repetitiva, siempre va a tener claves o conceptos clave que te ayuden a diferenciar los incisos y llegar a la respuesta correcta, sin necesidad de leer el texto. Pero si sirve de mayor clave o de mayor apoyo, también hay algunas indicaciones de cómo hacer un ejercicio de descarte aquí.
Si vamos a elegir líneas generales y líneas completas, vamos a eliminar líneas incompletas. Vamos a eliminar ejemplos. Vamos a eliminar consecuencias. Vamos a descartar subtemas. Aquí los subtemas no son importantes. Vamos a eliminar ideas absurdas o ambiguas. Ambiguo significa confuso. Ahorita explico esto. Ahorita explico muy bien a qué hace referencia a este criterio de descarte. Inclusive voy a dividir el pintarrón con el fin de exponer un ejemplo. Bien, el siguiente ejemplo podría ser el siguiente. ¿Cuál recoge de mejor manera? Bueno, el siguiente texto habla de las abejas. ¿Cuál recoge mejor su contenido general? Coge su contenido general. Aquí me voy a inventar algunos incisos del mismo texto que leímos en el bloque anterior de subtema. Solamente permítanme algunos segundos para poder elegir los incisos. B. Las abejas como la especie. Más valiosa. Si no se alcanza a notar, de todos modos lo voy a leer para que sea un poquito más claro. Ayuda a la polinización. Contribuyen a cosecha. Así de bote pronto nos acabamos de inventar un ejercicio de cuál recoge mejor el contenido general. Voy a compartir pantalla para leer nuevamente este pequeño párrafo. ¿Dónde está? Aquí. Ok, recordamos que hablamos solamente de este párrafo o de este texto de la importancia de las abejas. Lo que hace el examen es básicamente simplemente tomar fragmentos del mismo texto y representarlos en los incisos. Por ejemplo, este ejercicio yo tomé una línea de aquí, el principio del texto, y lo planteé como inciso A. Después tomé lo de aquí abajo, lo planteé como un inciso de el reactivo y lo tomo como inciso B. Después quizá me voy por un pedazo que está por acá y tomo mi inciso C y después me voy por otro pedazo del texto de acá abajo y ya con eso tenemos completo nuestro ejercicio. Esto es básicamente lo que hace redacción, solamente tomar fragmentos del mismo texto. No son opciones inventadas, sino más bien extracciones de la misma lectura. Bien. Vamos a dejar de compartir pantalla para ver nuevamente mi ejercicio. Si no es legible, de todos modos lo leo para que sea un poquito más claro. El texto habla de las abejas. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Inciso A, ha vuelto a resurgir un anuncio. Puntos suspensivos. Pues sí, qué padre, ¿no? Ha resurgido un anuncio, pero ¿cuál es este anuncio? ¿Qué es lo que sucede con el inciso A? Pues que es incompleto, que no me da ninguna referencia en absoluto al texto y yo busco una opción que sea completa de tal forma que sí me dé referencia al texto sin siquiera leerlo. De hecho, muchos exponen o afirman que esta pregunta te indica simplemente los spoilers.
que son spoilers de una película, de un texto, simplemente darte como ciertos anuncios del mismo sin siquiera leerlo, sin siquiera ver la película. Los spoilers son molestos, pero al menos aquí funcionan demasiado. Inciso B, las abejas, puntos suspensivos, especie más valiosa. Esta me agrada demasiado. Es un inciso bastante completo, conciso pero completo, y tiene ciertas claves o me dan referencia muy directa al texto. No voy a apresurarme a elegirla, sino hasta ver los demás, pero a mí por lo pronto este inciso me agrada demasiado. Inciso C, ayudan a la polinización. ¿Quién? Las abejas. ¿Pero el inciso te lo dice? No, de tal forma que esto simplemente sirve como un apoyo a la idea principal, pero ni siquiera te está hablando del objeto o del enfoque del que les está hablando. Por lo tanto, inciso A, incompleto. Inciso C, también es incompleto. Inciso D, de hecho está al mismo nivel que el inciso C. Contribuyen a puntos suspensivos. Cosecha. ¿Quién? Las abejas. ¿Se menciona en el inciso D? No, no se menciona. Por lo tanto, también es un inciso incompleto. Y como yo les dije desde el principio, la respuesta la encontramos aquí. Les menciono porque estos ejercicios son muy fáciles y porque estos ejercicios se solucionan sin leer el texto, porque la misma pregunta te da claves. Vamos a leer la pregunta y ¿qué nos indica? Hablan de las abejas. Esta es mi clave para llegar a mi respuesta. ¿Cuál de ellos recoge mejor el contenido? Bueno, simplemente el inciso que habla de las abejas. Así de sencillo, chavos. Parece muy simplista, bastante básico. En ocasiones no elegimos una opción por parecer muy sencilla, pero recuerden, no importa que sea tonta o sea sencilla, si se justifica es la respuesta correcta. Ahora, simplemente para señalar la idea de que cuando buscamos esto, contenido general, buscamos la opción que sea más grande, es decir, buscamos la caja que sea más grande donde quepan los demás objetos, pues esto realmente funciona. Inciso C, cabe en B. Porque estamos hablando de las abejas como la especie más valiosa. ¿Por qué es más valiosa? Porque ayudan a la polinización. Inciso D, también cabe en B. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿O por qué son valiosas? Porque contribuyen a la cosecha. El inciso A es incompleto, un poquito absurdo, pero de alguna forma también lo podemos incluir en el B, porque era la introducción del texto. Esto yo lo establezco como una analogía. No sé si ustedes, chicos, conocen estas muñecas rusas denominadas matrushkas, me parece, que es una muñeca muy grande y que dentro de ella hay una muñeca chica y dentro de ella hay una muñeca más chica, así hasta llegar a una muñeca muy, pero muy pequeña. ¿Qué es esto? ¿Qué es recoge mejor el contenido? Esta muñeca. Es decir, vamos a buscar el inciso donde las demás se deriven o se puedan contener. Voy a compartir pantalla, chavos, simplemente para darles un ejemplo más de esto. Compartir. Vamos a aumentar la pantalla un poquito más para que sea más claro. Este primer ejemplo yo lo retomé de su manual de lectura, está en los primeros textos de los primeros ejercicios. Igual después lo retomamos y les digo en qué página se encuentra. Esta primera pregunta dice, el segmento habla sobre entornos laborales. Este es el concepto que yo tengo que tener bien en cuenta para poder llegar a mi respuesta correcta. El segmento habla de entornos laborales. Laborales significa ¿de qué? De trabajo, de empleo. Y después la pregunta, ¿cuál de ellos recoge mejor el contenido general? Inciso A. Puntos suspensivos. Google y sus oficinas con toboganes. Pues qué chido, ¿no? Pero esto de alguna forma simplemente te indica un dato muy pequeño del texto que se mencionó, pero nuevamente siento que no me engloba. Vamos con la B. Puntos suspensivos. Ha implementado medidas, puntos suspensivos, como un chef. ¿Quién ha implementado medidas? ¿El chef? ¿En dónde? ¿En qué empresa? ¿Se dan cuenta? Este es un inciso bastante incompleto, por lo tanto también lo descartamos. Inciso C. La firma, puntos suspensivos, revitaliza consultores. Parece esto de alguna forma que podría ser un buen título del texto, pero en cierta medida, pues si lo queremos conectar con lo de acá arriba, entornos laborales, pues de hecho no conecta todavía. El inciso D, la respuesta correcta, dice, las empresas con un ambiente sano de trabajo facturan más. ¿Por qué elijo la inciso D como respuesta correcta? Porque aquí estamos hablando de entornos laborales y aquí estamos hablando de trabajo. El texto en sí te hablaba
que Google, de alguna forma, lo que hacía es tener un ambiente muy sano de trabajo y siempre facturaban más. Después te hablaba de una empresa que se llamaba Revitaliza Consultores, que inclusive les contrató un chef a sus trabajadores para que se sintieran mucho mejor y de alguna forma los ingresos de la misma empresa se despegaran hacia arriba. Entonces, inciso A, inciso B e inciso C son solamente ejemplos. Recuerden nunca elegir ejemplos ni ideas incompletas, pero A, B y C se contienen otra vez en D. ¿Y dónde encuentro mi respuesta? Nuevamente aquí, en la misma pregunta. Por eso, chicos, no se compliquen. Estas preguntas en realidad no son difíciles y ni siquiera es necesario leer el texto para contestar la misma pregunta. Aquí lo hago, lo explico un poquito de manera gráfica, lo que les decía sobre esto de las muñecas matrushkas. Pues aquí yo tengo el inciso D, que es el correcto, y el C, el B y el A son más pequeños, de tal forma que aquí yo encuentro la caja que contiene a las demás opciones. Y como dice aquí en rojo, inciso D engloba a los demás incisos. Insisto, chavos, esto es un ejercicio bastante sencillo, solamente necesitan cierta práctica y saber interpretar la pregunta, porque si yo sé interpretar la pregunta, llego automáticamente a la respuesta. Bien, dejo hasta aquí esta exposición, chavos. Me parece que es suficiente con esos 3 temas, idea principal, subtema y cuál recoge mejor el contenido para que ustedes trabajen el fin de semana. Cuando levante este video al grupo de Facebook, les voy a dar indicaciones de ejercicios que voy a levantar y también páginas de su manual para que los trabajen. Esto lo voy a señalar como comentario en Facebook. Y pues nada, de momento me despido, chicos, y pues que tengan un excelente día. Hasta luego. Esto y